Amigos televidentes, ¿qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos. Con ustedes, detalles informativos, análisis y opinión desde Ambato para las provincias en el centro del Ecuador. Aquí les damos a conocer los titulares de hoy. Trabajadores de Tungurahua se oponen a la concesión del CNT y sector eléctrico del país. Ministra del Interior, María Paula Romo, visitará Tungurahua. Gobernador de Tungurahua anuncia instalación de mesa técnica de seguridad. El IAEN oferta títulos de cuarto nivel para servidores públicos. El Consejo Nacional Electoral organizó foros sobre la mujer en política social. Estas y otras informaciones de carácter regional e internacional, más adelante. El diálogo de hoy con Juan Carlos López, candidato a la prefectura de Tungurahua por el partido Sociedad Patriótica, lista 3. Abordaremos temas relacionados a contextos de orden público político en la provincia y el país. Además, también mantendremos diálogo con funcionarios del Servicio de Rentas Internas para abordar las obligaciones para los contribuyentes en los 3 primeros meses del año, entre otros contextos informativos de carácter regional, nacional e internacional. Vamos a la pausa. Tras la misma estamos con el detalle de las noticias. Para el 2019, nuevo formato, más noticias, análisis y opinión. Al diálogo con Clever Arroba, libertad de expresión con profesionalismo y responsabilidad social. La EMAPA comunica a la ciudadanía que inició con la 5ª etapa de cambio de medidores que han cumplido su vida útil en El Tropezón, El Pinar, Huachichico, La Floresta 2, Las Catilinarias, Alborada 2, Jardines Sur, Conjunto Santa Fe, Complejo Los Girasoles, Ernesto Alvarado, Escuelas Élite, Barrio Solís, Avenida Julio Jaramillo, Portal de las Flores, Nuevo Ambato. El personal portará el carnet de identificación para seguridad del usuario. Los trabajos iniciaron el 17 de diciembre. Mayor información al call center 2997-700, extensión 701-702-018. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Iniciamos aquí la revisión informativa de hoy. Olimpo Velastegui, presidente de la Federación de Trabajadores de Tungurahua, dio a conocer su punto de vista en relación al anuncio del gobierno nacional para concesionar el CNT por 20 años a un costo de $4,000 millones. Según dijo, este es un concepto de privatización que se inicia en este gobierno. Los trabajadores del país nos oponemos a la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, y de las empresas eléctricas del país por considerarlo un proceso de privatización de los sectores estratégicos, dio a conocer Olimpo Velastegui, dirigente sindical en Tungurahua. Reunión en la ciudad de Cuenca, donde estaban todos los sectores estratégicos, como son los trabajadores eléctricos, los trabajadores de las telefónicas y las petroleras. Entonces, dentro de muchas resoluciones se tomó que no es posible que se privaticen los sectores estratégicos. En caso de los eléctricos, la generación, la distribución y la comercialización. Lo que pretende el gobierno es concesionar, que es igual a privatizar. Las centrales hidroeléctricas y la telefonía le han costado mucho dinero al país y con la privatización se encarecerían los servicios para el pueblo ecuatoriano, afirmó. Entonces los trabajadores
Estamos preocupados de esta situación que se quiere vender las zonas estratégicas, sabiendo que las centrales hidroeléctricas como Coca-Cola Centren, Mandiariaco y otras han costado muchísimo dinero al pueblo. Entonces, una vez que ya están construidas, se quiere concesionar. Las empresas más rentables del país se quieren privatizar y nos opondremos a este proceso con movilizaciones en todo el Ecuador, manifestó. Frontalmente rechazamos esta actitud del gobierno, pues hay empresas como la empresa eléctrica, hay muchas empresas que son muy eficientes, inclusive así reconocidas a nivel nacional e internacional. Y además tenemos que tener en cuenta que el gobierno de las telefónicas, las petroleras y las eléctricas ha recibido una utilidad de más de $500.000 las utilidades anteriores. Entonces, ¿cómo se puede concesionar unas empresas que son rentables para el Estado, además del patrimonio nacional? Yo pienso que el gobierno debe hacer conciencia que por ahí no va la cosa. Tiene que financiar el presupuesto con otras medidas, como son cobrar los impuestos a las grandes transnacionales. ¿Qué van a hacer ustedes para demostrar la inconformidad con la decisión del gobierno? Nos estamos reuniendo justamente en la ciudad de Quito, tenemos una reunión el jueves, mañana 24 y 25 a nivel de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, para realizar una marcha multitudinaria en Quito. Y justamente estamos abriendo la posibilidad de que todas las centrales sindicales que existen en el país, hacer un acercamiento para hacer un solo lucha común a nivel nacional. Opuestos a cualquier figura de concesión. Claro, concesionar quiere decir privatizar. Entonces, naturalmente que las empresas que se hagan cargo de las concesiones querrán tener sus utilidades. Entonces, imagínese usted, ya cuando se concesionen, los costos subirán de todos los servicios básicos, especialmente de la telefonía, del petróleo, que ya está subiendo los combustibles, y de las eléctricas. Con imágenes de Jorge Salazar, al diálogo con Clever Arroba. Tras los hechos de violencia registrados en el Ecuador durante la última semana, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, llegará hasta la provincia de Tungurahua en su periplo por todas las provincias del Ecuador, en el afán de iniciar con la instalación de mesas de trabajo para seguridad ciudadana. El objetivo, articular a nivel institucional el trabajo en procura de más seguridad colectiva, según dijo el jefe político del Cantón Ambato. Lo que les podemos dar es el borrador que se tiene previsto, por cuanto en realidad solo íbamos a tener el trabajo de aquí un día, el día viernes, y ahora nos acaba de informar desde despacho que son 2 días, porque Cotopaxi lo vamos a asumir también nosotros, con el gerente general del BEDE, Ministerio Richard Espinosa, y la doctora María Paula Romo. Entre algunos de los recorridos que vamos a tener son convenios por la paz, una carta que se va a realizar entregando como tungurahuenses, apoyando y respaldando a no más muertes violentas en el país, peor aún de mujeres, respaldando a la Policía Nacional. Ese es uno de los que vamos a tener acá, un almuerzo con actores de la sociedad, y de igual manera la visita a la tan anhelada plataforma gubernamental del Centro Comercial Caracol, para dar cumplimiento del gobernador anterior y que lo pueda concluir el doctor José Antonio Romero. El día sábado son los convenios con el presidente del BEDE por el tema de agua, y con el ministro Cholango también, que viene. Este fin de semana de igual manera se está replicando, por las diferentes coyunturas que se mantienen en Quito, la visita y acuerdos muy importantes para la provincia. Silvia Vázquez, representante del IAM, estuvo en Tungurahua en el propósito de dar a conocer nuevas líneas de maestrías y títulos de 4º nivel en materia de gestión pública. El objetivo, dar oportunidades de fortalecimiento cognoscitivo a todos los servidores públicos y también a quienes se interesen en varias áreas del conocimiento. Nosotros hemos venido a la provincia con el fin de que toda la ciudadanía se apropie de los conocimientos y sobre todo pueda postularse a todos los programas que tenemos de posgrado. Queríamos indicarles que la oferta académica que nosotros venimos a presenciarles a ustedes es acerca de gestión pública, gerencia de empresas públicas, auditoría gubernamental y control, planificación y prospectiva multisectorial,
relaciones internacionales, prevención y gestión de riesgos, gestión estratégica y seguridad ciudadana. También tenemos administración tributaria. Las maestrías de investigación que tenemos son políticas públicas para la prevención integral de drogas y especializaciones, que generalmente estas son enfocadas a los gobiernos seccionales, como son gestión y gobernanza territorial, cooperación internacional, derecho notarial y derecho con mención en abogacía del Estado. Nosotros, como la Universidad de Posgrado del Ecuador, venimos a ofrecerles estos programas en función de que la democratización de la educación superior se pueda masificar a toda la ciudadanía y en especial a las provincias que están alrededor de la ciudad de Quito, porque nuestros programas ahora son semipresenciales. Es decir, que nosotros tenemos estos programas que la ciudadanía se podría trasladar a Quito una vez cada 15 días. Y tendrían clases los días viernes y sábado para que puedan cumplir con todo el programa académico y poder cursar y tener un título de cuarto nivel. El Consejo Nacional Electoral organizó un evento de capacitación para las mujeres candidatas en las elecciones seccionales del 24 de marzo. Aquí se abordaron algunos temas importantes relacionados sobre el rol de la mujer en la política. Aquí el detalle. El Consejo Nacional Electoral de Tungurahua organizó un foro en la que se concretó la participación de la mujer frente a la política y su rol en las dignidades de elección popular. En este caso se ha realizado un taller con todas las mujeres candidatas en nuestra provincia. El taller lleva como nombre La mujer en política social. Si bien es cierto, estamos a las puertas de un proceso electoral, pero ha ido enfocado más bien a los últimos acontecimientos que ha habido en nuestro país, lastimosamente degradables, porque han ido en contra pues, de delitos sexuales y contra la vida, femicidio que hubo recién en la ciudad de Ibarra. Pues entonces decidimos con el Consejo Intergeneracional y el Instituto de Democracia, con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, realizar un taller para capacitar a las mujeres sobre sus derechos, alcanzar ese empoderamiento, porque consideramos que el primer paso que deben dar las mujeres en este país para poder hacer respetar sus derechos es conocerlos. Entonces, la mujer en la política social fue el tema de mayor trascendencia, en el que se trató sobre los derechos de la mujer y sus competencias en este tema. Así lo dio a conocer Paul Viteri, coordinador zonal 3 del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el taller ha sido para eso, para que tanto las mujeres candidatas, que bueno, en un futuro serán dignatarias, estén claras en cuáles son los derechos que tienen las mujeres y sobre todo que en el momento que lleguen a alcanzar alguna dignidad de elección popular, estén claras en su trabajo, en cuál también puede ser el aporte para ellas. Las competencias. Tratando de llegar a las mujeres, como vuelvo y repito, a líderes políticas y sociales, para que ellas, desde sus dignidades, sean parte de la solución y también se fomenten políticas de protección dentro de estas instituciones. Además, se realizó una revisión del historial electoral de las mujeres en el Ecuador. Con imágenes de Jorge Salazar, al diálogo con Clever Arroba. El gobernador de Tungurahua, José Antonio Romero, dio a conocer que se ha convocado a la Mesa Técnica de Seguridad en Tungurahua en el propósito de articular el trabajo con jefes políticos, tenientes políticos y otras instancias de gobierno provincial en el afán de procurar mayor seguridad colectiva en esta jurisdicción. El gobernador de Tungurahua, Juan José Romero, anunció la instalación de la Mesa Técnica de Seguridad para coordinar y asegurar un trabajo conjunto en beneficio de la seguridad pública para Tungurahua. Conocer de que efectivamente se viene ya realizando la invitación a las diferentes instituciones, a sus representantes, para conformar esta mesa de seguridad. De hecho, debo manifestar que se está haciendo la invitación de igual manera a la señorita ministra del Interior para que esté presente acá en esta mesa de seguridad que nosotros la estamos implementando y que esperamos que se dé hasta este mismo día viernes.
Romero dio a conocer que se invita a todas las autoridades provinciales para trabajar en conjunto por una sociedad de paz. Deberán estar integrados todos y quienes somos parte de la seguridad de la provincia, del país. Deberá estar la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano, deberá estar de igual manera Fiscalía, Consejo de la Judicatura. Pensaría de que los alcaldes de igual manera deben estar presentes y claro, el Ministerio del Interior, esperamos contar con la presencia de la señora Ministra del Interior, el gobernador de igual manera, quienes presidiremos esta mesa y sacaremos las conclusiones respectivas en beneficio siempre de la comunidad. También dio a conocer que se han iniciado los controles migratorios para evidenciar la idoneidad de los extranjeros en la provincia de Tungurahua. Sí, de hecho, el día de ayer mismo empezamos con este tema de controles. Creo que es fundamental de que a la primera autoridad de la provincia esté presente en esos controles. El gobernador de la provincia tiene que estar presente con el ánimo de que la gente sepa de que estamos trabajando por cada uno de los ciudadanos. Estamos trabajando para brindar seguridad. No estamos haciendo controles migratorios específicamente a personas venezolanas, colombianas, cubanas, no. Estamos haciendo operativos que tienen que ver con la seguridad de la provincia. Con imágenes de Jorge Salazar, al diálogo con Clever Arroba. Hemos revisado información de carácter regional. Enseguida estamos con el diálogo de hoy. Juan Carlos López, candidato a la prefectura de Tungurahua por el partido Sociedad Patriótica Lista 3. Abordaremos temas de orden político administrativo a nivel provincial y nacional. Volvemos enseguida, continúen con nosotros. Construgovar presenta su nuevo proyecto, Amari, conjunto residencial. Amari, casas independientes, con ubicación exclusiva y en zona de gran desarrollo, en el noroccidente de Ambato, con todos los servicios básicos, vías de acceso de primer nivel y cerca de todo. Amari, conjunto residencial, vive en un ambiente moderno, con seguridad y tranquilidad, en armonía con la naturaleza, con áreas deportivas y recreativas, salón de eventos. Conozca su futura casa en www.conjuntoamari.com o www.construgovar.com. Amari, conjunto residencial, con el respaldo del ingeniero Fernando González. La EMAPA comunica a la ciudadanía que inició con la quinta etapa de cambio de medidores que han cumplido su vida útil en El Tropezón, El Pinar, Huachichico, La Floresta 2, Las Catilinarias, Alborada 2, Jardines Sur, Conjunto Santa Fe, Complejo Los Girasoles, Ernesto Alvarado, Escuelas Élite, Barrio Solís, Avenida Julio Jaramillo, Portal de las Flores, Nuevo Ambato. El personal portará el carnet de identificación para seguridad del usuario. Los trabajos iniciaron el 17 de diciembre. Mayor información al call center 2997-700, extensión 701-702-018. Con Mushuk Runa todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushuk Runa, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Amigos televidentes, gracias a su sintonía. Continuamos el diálogo de hoy con Juan Carlos López, candidato a la prefectura de Tungurahua por el partido Sociedad Patriótica Lista 3. Abordaremos algunos temas de interés para la colectividad y obviamente de trascendencia en el contexto político administrativo. Un gusto, bienvenido. Vamos a iniciar abordando uno de los temas que está en el debate público nacional. Relacionado precisamente con los últimos hechos de violencia, femicidios que se han dado en el país y alrededor de ello pues también parámetros de inseguridad que de alguna forma azotan a toda la sociedad ecuatoriana y Tungurahua no ha sido la excepción, con hechos criminales que realmente cada día van
en aumento y que obviamente pone en alerta a toda la población. Quizá el gobierno provincial de Tungurahua no tiene una competencia directa en lo que tiene que ver a seguridad. Sin embargo, habrá que articular políticas de seguridad en conjunto con otras instituciones en el propósito precisamente de buscar una sociedad de paz, que es lo que de alguna manera demandamos todos los ecuatorianos y aspiramos que las autoridades y los nuevos liderazgos en los gobiernos locales también puedan trabajarlo en beneficio de las poblaciones a quienes los administrarán. ¿Cuál es la visión que tiene Juan Carlos López en este orden? Y obviamente, ¿qué podemos hacer desde Tungurahua, dado que también fue gobernador de la provincia y ya tuvo experticias en esta materia de seguridad pública? Un gusto, bienvenido. Clever, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a la gente que tiene la bondad de escucharnos en este importante medio. Escuché en los medios de comunicación justo hoy en la mañana de que en este mes de enero ya ha habido 9 casos de femicidio en el Ecuador, uno de los más altos de la historia, y eso realmente nos preocupa, ¿no? Usted muy bien lo decía, Clever, ¿qué podemos hacer nosotros dentro de la prefectura? Yo creo que este es un compromiso de todos los ecuatorianos, incluido nuestros amigos de la Asamblea Nacional. El Código Penal Integral tiene que cambiar, ¿no? Tiene que ser un código, en primer lugar, o sea, que favorezca a la persona trabajadora, al ciudadano común, al inocente, porque lamentablemente, tal como está conformado el Código Penal Integral, es una especie de ley que más favorece al delincuente. Eso es lo que pasa. Y es por eso que los policías se ven en una incertidumbre en el momento de actuar. Si le mato, voy a la cárcel, y si no le mato, me mata. O sea, lamentablemente así salió uno en las redes sociales un símil de lo que realmente está sucediendo con lo que sucede en el Ecuador. Entonces yo creo que esto es un tema integral. Hay derechos para el delincuente, no para el inocente o la víctima. Así es, o sea, entonces son leyes prodelincuenciales, o sea, lo que se ha dicho. Mire, ha habido muchos defectos, se puede decir, en el armar el Código Penal Integral, en donde hacíamos una diferencia entre el hurto y el robo, cuando es lo mismo. Una persona que roba un simple celular o roba algo más pequeño, es un robo. Y entonces no podríamos hacer diferencia o poner lo que yo decía, tablas al robo, tablas a lo que significa el hurto y tablas a lo que significa el robo. De acuerdo al monto del robo. De acuerdo al monto del robo. El tema de la tabla de drogas también influyó en la situación que hoy nosotros estamos viviendo. El microtráfico que está campeando en todo lado, especialmente en los establecimientos educativos, ¿no? No pueden hacer absolutamente nada, ni las autoridades educativas ni policiales. Así es, y qué es lo que uno decía, ¿no? Yo lo decía en la Asamblea Nacional, con mucho aplomo en ese entonces, en donde prácticamente fui burla, porque decían que yo estoy retrógrado, porque ya en Europa ponían los ejemplos de esto de las tablas de drogas, que yo decía que aquí lo único que se va a hacer es impulsar el microtráfico hasta las escuelas. Y hemos visto nosotros ya problemas muy delicados en los cuales fueron inmersos nuestros niños y nuestros jóvenes a nivel nacional. Y entonces, por eso digo, tenemos que cambiar. Entonces, esto viene desde la Presidencia de la República, viene desde la Asamblea Nacional, desde los gobiernos autónomos descentralizados, incluidos alcaldes, prefectos, porque esta es una situación de orden nacional y en donde todos tenemos que ver. Y entonces aquí sí ya viene el liderazgo de nosotros con nuestras autoridades, comenzar a presionar que las cosas tienen que cambiar. Ahora, desde esta instancia del gobierno provincial, ¿qué podemos hacer? Porque de alguna manera también hay competencias, quizá no directamente para reprimir los hechos de violencia, la delincuencia, etcétera, pero sí para trazar políticas sociales de levantar precisamente lo que hablábamos al inicio, esa conciencia de paz ciudadana, ¿no? Hay una instancia que se llama el Comité de Crisis. En el Comité de Crisis donde se unen todas las autoridades, hasta los concejales. Entonces, en base de eso, tenemos que hablar un cronograma de trabajo para llegar a la concienciación de la ciudadanía y la solidaridad, que es lo que a nosotros nos está faltando porque estamos como simples de expectativas de este tipo de situaciones y comenzar a trabajar en temas de seguridad. Todos estos sectores en los cuales unidos, y eso es liderazgo. Realmente unir a todos los sectores y comenzar a hablar sobre estos temas.
¿no? Los barrios tienen que unirse, tienen que haber las alarmas, o sea, colectivas. Esto es muy importante, porque muchas veces, en el caso de nosotros, todos estamos mirando que donde nosotros vivimos muchas veces no les conocemos ni a los vecinos. Y entonces esta situación ya tiene que cambiar. Tenemos que comenzar a integrarnos y hablar ya de programas y de controles que tiene que haber en los barrios para con ese objeto nosotros poder de una o de otra manera contrarrestar la delincuencia. Pero también, insisto, la solidaridad. Si nosotros miramos a un delincuente, tenemos que actuar, pues, o sea, como seres humanos, con otro compañero, un ser humano, un hermano ambateño, tungurahüense o ecuatoriano o extranjero, si es producto o es víctima de la delincuencia, tenemos que actuar. Entonces hace falta también trabajar mucho sobre la solidaridad. Así es, y es importante levantar ese ambiente de buena vecindad, por ejemplo, que se ha perdido lamentablemente en la sociedad moderna, ¿no? La individualidad de la familia y del ser humano se va particularizando con el paso del tiempo. Y desde las políticas institucionales consideramos debería aplicarse eso. Ahora el cómo es lo que hay que de alguna forma ir definiendo entre los organismos y gobiernos locales. Por supuesto, para eso es ese comité de crisis que yo le hablaba, mi querido Clever, de reunirnos entre todas las autoridades y comenzar a trabajar ya específicamente sobre temas que vayan relacionados con esa situación. Si uno comienza ya a analizar los pasos que comenzó a dar este gobierno del siglo XXI, la década perdida que yo le llamo, comenzaron a dividirnos a los ecuatorianos. Muchos de los profesores en ese entonces, cuando recién inició este gobierno, era muy a favor del gobierno de Correa. Yo les decía, no, o sea, si afectan a un sector, por ejemplo, la comunicación, es un problema de todos. Es para todos. Si afecta a los profesores, es un problema de todos. Si afecta al gremio de profesionales a nivel nacional, recuerda que nos dividieron a toditos, dijeron el que quiere puede ser, el que no quiere no puede ser. Pagando las cuotas que nosotros teníamos como ente colegiado, muchos ya se alejaron del colegio de ingenieros, del colegio de arquitectos, de contadores, etcétera, prácticamente destruyeron y trabajaron mucho en la individualidad de los ecuatorianos. Y hoy tenemos pues como ejemplo lo que está sucediendo y muchas veces nosotros lo miramos desde lejos, ¿no? Y entonces todas esas cosas hay que comenzar nuevamente a recuperar y a tratarnos ya como hermanos ecuatorianos, que tenemos que ser solidarios. Esa palabra tenemos que comenzarle a empujar, tenemos que comenzarle realmente a hacerle sentir como hermanos ecuatorianos y defender lo nuestro. Y obviamente motivar nuevamente la agremiación, los núcleos profesionales, el tema de los núcleos barriales, etcétera, para comenzar a vivir una sociedad del colectivo, ¿no? Claro, integrada totalmente, o sea, integrada en estos temas que son importantes. Qué bueno sería que comencemos ya a trabajar sobre estos temas, porque esto no solamente nos ayuda al tema de la delincuencia, no, o sea, nos ayuda a otras cosas que son importantes, por ejemplo, a querer y a valorar lo nuestro, a consumir lo nuestro. Entonces de ahí nace algunas aristas en las que se puede trabajar con el objeto de poder mejorar, o sea, como ecuatorianos, como ambateños, como tungurahüenses, con el objeto de realmente comenzar a valorar lo nuestro. Y aquí viene un pilar fundamental en el que precisamente, sin trabajar directamente en ese ámbito de contrarrestar la delincuencia en forma directa o la inseguridad, sí se puede trabajar desde el gobierno provincial precisamente motivando la asociatividad, por ejemplo, en los entes productivos. ¿Para qué? Para generar volúmenes de producción, centros de acopio, comercialización, exportación y obviamente mejora de las condiciones económicas entre estos colectivos. Y ahí puede precisamente irse cementando aquello, ¿no? De la solidaridad, de la complementariedad entre unos y otros para este objetivo y bajar también las tasas de desempleo y por ende de criminalidad en el Ecuador. Así es, Clever, o sea, mire, qué importante es entender de que todos realmente dependemos los unos de los otros, ¿no? Lamentablemente, insisto, y eso que nos sirva de experiencia, en el gobierno anterior comenzaron a dividir a los ricos de los pobres, comenzaron a los pelucones por acá, los pobres por este otro lado, etcétera, etcétera. O sea, una campaña de decir que la persona, que el empresario, el industrial no sirve, que era solamente un explotador, y comenzaron a dividir
Cuando esto tiene que trabajar, o sea, armónicamente, articuladamente, porque es un equipo, mientras más trabajo haya, mientras más ventas haya, crece la industria, crece la empresa y por lo tanto eso significa más fuentes de trabajo. Entonces el sector privado se vio muy a menos en la época, lamentablemente, de la época perdida, o sea, que yo le digo así, y tenemos que nuevamente esa matriz productiva que se estaba hablando, realmente impulsarlo como debe ser. Y entonces nosotros vamos a ver que comenzamos a crecer en el sector privado, que es el mayor generador de trabajo, en desmedro del sector público, que en este momento es más grande que el sector privado. Cuando en épocas anteriores, del 2006 para atrás, era más grande el sector privado. Entonces era el mayor generador de trabajo y lamentablemente eso sucedió al revés en la época, lamentablemente, de la que pasó. Pero eso simplemente nos tiene que servir como espejo el pasado para hacer la luz del camino y no cometer los mismos errores. Y entonces, por supuesto, ahora, en esta época, lo que tenemos que hacer nosotros es comenzar a rescatar lo nuestro, comenzar a reivindicarnos como ambateños, como tungurahuenses, como ecuatorianos y comenzar a crecer con una nueva forma de ver las cosas, con una nueva política de hacer las cosas, con el objeto, pues insisto, de crecer armónicamente como ciudad y como provincia. Ahora, le pregunto, usted está inmerso dentro del área política, ¿no? Y de alguna forma el Partido Sociedad Patriótica fue precisamente uno de los puntos de lucha del anterior gobierno, precisamente en aquello de terminar con la partidocracia de la que tanto se hablaba. Y veíamos que en elecciones, incluso las últimas presidenciales, alrededor precisamente de estos elementos ideológicos, se iba creando también el odio entre los ecuatorianos y a veces incluso entre los familiares, ¿no? Que obviamente defendían la una o la otra tesis. Y alrededor de ello, precisamente, el temor incluso de participar en política, lo que ahora vemos que en cambio se ha despertado una fiebre, ¿verdad? 14 candidatos para prefecto, 12 candidatos para la alcaldía de Ambato y así en todo el país, gran cantidad de candidatos, lo que refleja de alguna forma tal vez las libertades políticas. No sé, ¿cuál es su concepción en relación a esto? Mire, Cleore, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la oportunidad de poder opinar, de poder decir lo que sentíamos, lamentablemente éramos reprimidos, ¿no? Y eso se expresó, por ejemplo, en personas que le veían mal o le hacían alguna seña al presidente de la República, iban a parar en la cárcel, ¿no? El 30S también se reflejó de gente que quiso expresarse, ¿no? Y fueron a parar en la cárcel, ¿no? Y dentro de los más perseguidos coincidían que era gente de Sociedad Patriótica, lamentablemente, porque Sociedad Patriótica fue realmente el único que hacía una oposición crítica y de frente ante el gobierno anterior. Y por eso nos perseguían. Por eso Galo Lara fue a parar a la cárcel, Balda fue a parar a la cárcel, Lucio Gutiérrez estaba en la cárcel, Fausto Cobo en la cárcel, Gilmar Gutiérrez en la cárcel. Estamos hablando más de 20 personas en número de partidos políticos, de todos los partidos políticos. Los mayores víctimas inocentes en la era correísta era de Sociedad Patriótica. Fue Gilmar Gutiérrez, recordará que desde el 2009, más o menos, recuerdo yo, comenzó ya prácticamente a hablar de que existía ya fraude en el Consejo Nacional Electoral. Y todos los años insistía, hasta más o menos el 2015 que yo tengo recuerdo, insistía que había que llevar un examen forense de las computadoras, que había fraude electoral, muertos que votaban, que se infló el padrón electoral, etcétera, etcétera. Después, a estas alturas ya se comprobó que lo que se decía en ese entonces era verdad, y por lo tanto a nosotros pues, nos iban bajando los correístas, porque nosotros realmente sí fuimos una verdadera oposición, y hoy la gente reconoce, ¿no? Nos quitaron los derechos políticos, recién nos dieron los derechos políticos y ahora nuevamente está creciendo el partido y estamos viendo pues mucha gente que ha regresado y otras personas pues que están alimentando las filas de Sociedad Patriótica, y eso a nosotros nos da mucha alegría, nos da mucha fuerza para que estas próximas elecciones realmente demos una sorpresa en el ámbito electoral. Ahora, ¿hasta qué punto un número elevado de candidatos favorece o debilita el ejercicio democrático para el país y particularmente para los territorios locales, como vivimos en esta campaña electoral para el 24 de marzo? En época electoral, ¿no es cierto? Están 14, en este caso, candidatos a la prefectura,
12 candidatos a la alcaldía, va a ser una especie también de lo que ha vivido el Ecuador, la situación que ha vivido el Ecuador, de bastante corrupción, ¿no es cierto?, identificados lamentablemente con la 35, todo lo que es 35 la gente lo va a identificar, porque vemos que candidatos, o sea, gente que fue de la 35 está enquistado en otros partidos políticos y están en candidaturas importantes, la gente los va a identificar. Y entonces, por ejemplo, esas personas, a mi criterio, la gente no le va a favorecer con el voto. Van a comenzar viendo, identificando, porque ahora yo veo que va a haber, hay más, se puede decir, razonamiento, más... los electores van a tener mucho más acuciosidad en votar por sus electores, entonces ahí las personas más conocidas que han tenido una vida limpia en el tema político van a ser los más favorecidos, ¿no?, con respecto a los otros candidatos que estimo que son gente que vale la pena. Bueno, ¿qué expectativas tiene Juan Carlos López del electorado en estas próximas elecciones? Bueno, yo tengo muy buenas expectativas, ¿no?, porque el momento que estoy saliendo muchas personas no saben que estoy yo de candidato a la prefectura, y entonces el momento que me ven a mí se recuerdan las cosas que se hizo en la provincia de Tungurahua cuando yo fui gobernador, especialmente, mire, el paso lateral, Quebrada Seca, pero el paso lateral dice que lo ha hecho Luis Fernando Torres. Pues. Sí, es que hay que aclarar, ¿no es cierto?, porque hay que aprender a reconocer. Tengo entendido, porque no he verificado, Fernando Torres estimo que hizo el proyecto. En la época de él como alcalde, nosotros hicimos la construcción del paso lateral, porque inclusive existen los medios, yo tengo todo por escrito, tengo en la prensa, hicimos el paso lateral, Quebrada Seca, recordará que llevé 110 policías a poder hacer el bypass en Quebrada Seca, no la carretera Ambato Baños Puyo, la carretera del acceso sur que se hizo acá, la iglesia nosotros también hicimos conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Provincial, ¿no? Cuando vamos nosotros por Píllaro, el canal de riego Píllaro, el ramal sur, el sifón de Pucagoico de Píllaro, etcétera, etcétera. Entonces he hecho muchas obras en mi época. Tuve el honor de servir a mi provincia de Tungurahua con muchas obras y por lo tanto pues me considero clever la gente que comienza a recordar ese tipo de actividades, de que Juan Carlos López es el más idóneo de los candidatos con el respeto que se merece de poderle servir dentro de la prefectura a la provincia. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Juan Carlos López, candidato a la prefectura de Tungurahua por el partido Sociedad Patriótica Lista 3, hablando el día de hoy de algunos temas de interés colectivo. Habrá la oportunidad pues de seguir topando otros aspectos relacionados ya a las propuestas en firme que se lanzan por cada uno de los candidatos y obviamente Juan Carlos López también para conocimiento y decisión del electorado. Las conclusiones son de ustedes, la pausa y enseguida retornamos con más información. Para el 2019, nuevo formato, más noticias, análisis y opinión. Al diálogo con Clever Arroba. Libertad de expresión con profesionalismo y responsabilidad social. La EMAPA comunica a la ciudadanía que inició con la quinta etapa de cambio de medidores que han cumplido su vida útil en El Tropezón, El Pinar, Huachichico, La Floresta 2, Las Catilinarias, Alborada 2, Jardines Sur, Conjunto Santa Fe, Complejo Los Girasoles, Ernesto Alvarado, Escuelas Élite, Barrio Solís, Avenida Julio Jaramillo, Portal de las Flores, Nuevo Ambato. El personal portará el carnet de identificación para seguridad del usuario. Los trabajos iniciaron el 17 de diciembre. Mayor información al call center 2997-700, extensión 701-702-018. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general.
Amigos oyentes, gracias por continuar con nosotros en diálogo el día de hoy con Gabriela Chango, funcionaria del Servicio de Rentas Internas de SRI Regional Centro, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos sobre las obligaciones tributarias pendientes para este primer trimestre del año 2019 para los contribuyentes, en el afán de que estén bien informados de cuáles son precisamente los temas en los que deben necesariamente estar al día, en el afán de no ser también objeto de sanciones que la misma ley tributaria determina. Bienvenida, un gusto tenerla acá en nuestro sede de entrevistas para conocer cuáles son entonces las obligaciones para los contribuyentes en este primer trimestre. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Las obligaciones de los contribuyentes comienzan en el mes de enero. En el mes de enero comenzamos nosotros como empleados de las empresas con la proyección de los gastos personales. Tenemos que proyectar los gastos de salud, educación, vivienda, alimentación y vestimenta que tengamos en todo el año para que realicen los cálculos la contadora de cada empresa. A su vez, los patronos tienen la obligación en este mes de presentar hasta el 31 de enero el formulario 107, correspondiente al ejercicio económico 2018. En este formulario se consolida todos nuestros ingresos en relación de dependencia, tanto ingresos grabados como exentos, y los gastos personales que nosotros hemos proyectado. Esta es la base fundamental para nuestra declaración de impuesto a la renta que se hace en el mes de marzo. Muy bien. Ahora, estas obligaciones hay que cumplirlas dentro de los periodos establecidos. Así es. Tanto la proyección de los gastos personales como el formulario 107 se presenta hasta el 31 de enero. Esto en cuanto a gastos personales. Si no lo hacen, ¿qué sucede? ¿Pueden hacerlo más tarde? Claro, el código, pueden hacerlo posteriormente. ¿Cuál es el problema aquí? Que cometen una infracción tributaria y la infracción tributaria, de acuerdo, si es que es falta reglamentaria o contravención, puede estar sancionado con multas de entre $30,000 las faltas reglamentarias y las contravenciones entre $30 a $1,500. Para evitar esas sanciones es preferible que estas dos obligaciones de las que hablamos presenten hasta el 31 de enero. En el mes de enero también existen otras obligaciones, tales como el anexo en relación de dependencia que presentan las empresas, que es igual información sobre sus empleados. Tiene que presentar información sobre sus empleados, inclusive si sus empleados no superan la fracción básica del impuesto a la renta, que es 11.270 para el 2018. Si sus sueldos fueron menores, igual deben reportar mediante este anexo. Este anexo se presenta entre el 10 y el 28 de enero, de acuerdo al 9º dígito del RUC, del patrono. Existe otra obligación que es exclusiva para los sujetos pasivos del ICE, los contribuyentes que producen bienes gravados con ICE o que prestan servicios gravados con ICE. Ellos tienen que reportar el anexo PVP. Este anexo se reporta hasta el 5º día del mes de enero. Las personas que todavía no han reportado deben reportar porque la sanción es por mes o fracción de mes del atraso. Entonces, es decir, ahorita ya pueden ser sancionados. Ajá, ya están fuera del plazo. Ya deberían consignar la multa. Sin embargo, la multa es por mes o fracción de mes, así que es preferible que presenten lo antes posible porque la multa va subiendo. Ajá, y para que inclusive esto puede ser sujeto, al ser una omisidad, de una clausura. Entonces, para que se eviten problemas mayores, deberían presentar el anexo PVP, que es el anexo en el que presentan los precios de venta al público sugeridos de sus productos o de sus servicios. En el mes de febrero tenemos dos obligaciones importantes. El anexo de gastos personales que presentamos todas las personas naturales que tenemos gastos personales con un monto igual o mayor al 50% de la fracción básica desgravada. La fracción básica desgravada del impuesto a la renta 2018 fue 11.270. El 50% de este valor es 5.635. Si es que mis gastos personales fueron de este monto o más, yo estoy en la obligación, aunque no tenga RUC, aunque únicamente trabaje en relación de dependencia, de presentar mi anexo de gastos personales. Este anexo se presenta en línea y se consigna todos los comprobantes de venta de gastos de salud, educación, vivienda, alimentación, vestimenta y arte y cultura. Todos los gastos incurridos en estos rubros se consignan en este formulario. Igual se presenta entre el 10 y el 28 de febrero, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Correcto.
¿Esto para quienes tienen RUC o para quienes son en función de dependencia laboral, ¿no? Ajá. Tengan RUC o únicamente trabajen en relación de dependencia si hicieron uso de sus gastos personales. ¿Es obligatorio? Es obligatorio para todos los que tengan gastos de 5.635 o más. O más, correcto. Ajá. Si tiene menos, no hay que reportar. Si tiene menos, no es necesidad no es necesario reportar. Sin embargo, deberá hacer el momento de declarar su impuesto a la renta, su contabilización para declarar valores reales. Para que quede constando lo que ha implicado gastos personales. Así es. Correcto, otra obligación en el mes de febrero es el anexo de accionistas. El anexo de accionistas es el anexo que presentan todas las sociedades sobre las personas que son accionistas de su empresa, valga la redundancia. Entonces, están exentas de esta obligación las sociedades del sector público, empresas públicas y las empresas bajo el sistema de economía popular y solidaria. De ahí, todas las sociedades que son con fines de lucro deben presentar este anexo. Igual se presenta de acuerdo al 9º dígito del RUC entre el 10 y el 28 de febrero. Presentan todas las sociedades. Muy bien, eso es para todas las empresas que tienen accionistas, ¿no? Así es, todos los que tienen accionistas. De ahí, en el mes de marzo, tenemos una obligación que es importante y a la que recae recaemos la mayor parte de personas, que es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta de personas naturales, porque el de sociedades es en abril. Correcto. El impuesto a la renta de personas naturales se presenta mediante el formulario 102 si es no obligado, o 102A si es no obligado, o 102 si es que es obligado. Se presenta entre el 10 y el 28 de marzo, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Correcto. Están en obligación todas las personas que tuvieron ingresos iguales o mayores a $11.270. ¿Quienes no superaron esa cantidad? No están en la obligación de presentar. Si es que yo tuve un pequeño negocio y mis ingresos fueron de 10,000, no están obligadas a presentar el impuesto a la renta, pero si superaron el valor de 11.270, tienen que presentar. Correcto. Si es que trabajo únicamente en relación de dependencia, hice uso de mis gastos personales, tengo que presentar mi declaración de impuesto a la renta, porque mi declaración de impuesto a la renta, el 107 reemplaza el impuesto a la renta. Correcto. Sin embargo, ese 107 es en base a una proyección de gastos, no es en base a unos valores reales. En cambio, mi impuesto a la renta, yo digo realmente lo que gasté, ya que está contabilizado con comprobantes de venta. Muy bien, entonces es importante tomarlo en consideración para la declaración del impuesto a la renta. El impuesto para personas jurídicas en abril, ¿no? Sí, toda sociedad presenta el impuesto a la renta en el mes de abril en el formulario 101. En marzo, las personas naturales. Muy bien. Las personas naturales que no lleguen a superar la base especificada, no pueden hacerlo. ¿En qué casos o en qué circunstancias? Las personas que no están en la obligación de hacer son las personas que están en relación de dependencia y que no hicieron uso de gastos personales. Entonces, inclusive superaron el valor, sin embargo, no se pusieron gastos personales y le retuvieron el valor total del impuesto. Las personas que tienen una actividad económica, sin embargo, no superan la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, que ahí no hay obligación, que es 11.270. Si sus ingresos fueron menores, no están en la obligación de presentarlo. Muy bien, importante aquello. Si es que no se da cumplimiento a todos estas obligaciones pendientes en este primer trimestre, ¿las multas son en qué nivel y en qué porcentajes, si es que así lo establece la ley? La normativa establece infracciones tanto pecuniarias, que son las sanciones económicas, que como mencionaban pueden llegar entre $30 y $1.500. En caso de declaraciones hay intereses y multas sobre la declaración. Aparte de la multa, yo consigno interés por el valor que debí pagar en el mes que correspondía y conforme pasan los meses me van recargando un interés aparte de la multa. Adicionalmente, el Código Tributario también menciona sobre clausuras de establecimientos. El procedimiento que nosotros hacemos es emitir la preventiva de clausura.
emitimos la preventiva de clausura, le damos un plazo en esta preventiva de clausura, si es que no cumplen, se ejecuta la clausura. Cuando no han sido clausurados, es una clausura por primera vez, es 7 días. Si es que es reincidente, si en alguna ocasión anterior ya fueron clausurados, la clausura será de 10 días. Entonces esto afecta gravemente a un negocio, ya que estar cerrado 7 días se le puede ir la utilidad del mes, entonces es preferible que cumplamos todas nuestras obligaciones y nos evitemos sanciones económicas o sanciones de tipo clausura. ¿Estos trámites todos están en acceso a línea? Sí. Los formularios, ahora el 104 ya está en línea, el 102 está en línea y existen datos fiscales que ya se le cargan previamente. Por ejemplo, si yo llamando mi anexo de gastos personales y yo consigné $6,000, el momento que yo me pongo en línea a hacer mi formulario de impuesto a la renta, ya me va a aparecer los 6,000 que yo ya tengo como gastos personales que reporté en mi anexo. Entonces hay informaciones, si es que mi empleado mediante el 107 mi empleador ya me reportó el valor que yo tuve de ingresos, abro mi 102 y ya me va a aparecer una declaración sugerida con datos de terceros. Yo tengo que validar esa información. Si es correcta, envío. Es muy fácil para las personas, para las empresas tendrán que hacer su contabilidad, consignar ingresos, costos, gastos, deducibles y calcularán el valor a pagar. Muy bien, para las personas que de pronto van a realizar estos trámites, ¿hay algún espacio en el que se les pueda capacitar o dar las orientaciones básicas para que puedan realizar estos trámites sin necesidad de acudir a un especialista o a alguien que le dé haciendo este tipo de trámites? Sí, nosotros tenemos en nuestra página web guías tributarias y manuales de cómo realizar todas estas declaraciones. Sin embargo, también a veces es importante reforzar personalmente y el SRI continuamente en la página web promueve capacitaciones gratuitas a los contribuyentes sobre todo tipo de obligación tributaria para facilitarles y puedan ellos mismos, si bien es cierto hay personas que están en la obligación de contratar una contadora, pero si tienen el conocimiento pueden validar que esa información esté bien presentada. Muy bien, eso es importante recalcar entonces, le agradecemos por estar con nosotros. Información trascendente del Servicio de Rentas Internas de SRI en el centro del Ecuador para todos los contribuyentes sobre cuáles son las obligaciones pendientes en estos 3 primeros meses del año para que usted obviamente se ponga al día, los cumpla dentro de los tiempos establecidos y no sea también objeto de sanciones más adelante. Muchas gracias, será una próxima oportunidad. Vamos a una pausa y en breve estamos con más información. Para el 2019, nuevo formato, más noticias, análisis y opinión. Al diálogo con Clever Arroba, libertad de expresión con profesionalismo y responsabilidad social. La EMAPA comunica a la ciudadanía que inició con la 5ª etapa de cambio de medidores que han cumplido su vida útil en El Tropezón, El Pinar, Huachichico, La Floresta 2, Las Catilinarias, Alborada 2, Jardines Sur, Conjunto Santa Fe, Complejo Los Girasoles, Ernesto Alvarado, Escuelas Élite, Barrio Solís, Avenida Julio Jaramillo, Portal de las Flores, Nuevo Ambato. El personal portará el carnet de identificación para seguridad del usuario. Los trabajos iniciaron el 17 de diciembre. Mayor información al call center 2997-700, extensión 701-702-018. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Continuamos en la parte final con información de carácter internacional.
Nuestras agencias y cadenas aliadas informan. Las horas pasan y ya me da de pensar lo peor. Yo lo único que quisiera que lo encuentre. Pero lo último que dijeron que estaba justo, que se le terminó la comunicación cuando empezaron a pasar el río. En Nantes, por ejemplo, era el ídolo. La hinchada era algo que impresionante, no lo querían dejar ir. Y si dice que no podía salir, no, una cosa que lo tenían. Así que no sé. Situación crítica en Venezuela. La Asamblea Nacional Venezolana, órgano de contundente mayoría opositora cuyo presidente es Juan Guaidó, ha asumido las competencias del Ejecutivo, al que no reconoce. Guaidó señaló que el acuerdo fue aprobado casi por unanimidad. Una medida precedida por el contundente mensaje del gobierno de Estados Unidos. Así, el vicepresidente estadounidense Mike Pence publicó un vídeo en el que condenaba la gestión de Nicolás Maduro y mostraba su apoyo a la oposición venezolana. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder. Nos unimos a todas esas naciones que aman la libertad para reconocer a su Asamblea Nacional como la última instancia de democracia en su país, ya que es el único órgano elegido por ustedes, el pueblo. Además, Pence anima a los venezolanos a que este miércoles participen en la marcha convocada por la oposición, una manifestación que tiene la barriada caraqueña de Cotiza, donde el lunes se sublevaron militares contra el gobierno de Maduro como un destacado punto de reunión para la protesta organizada en rechazo al segundo mandato del jefe de Estado. Santo nombre dentro de favor, el libre egoísmo que otra vez triunfó. Ante santo nombre dentro de favor, el libre egoísmo que otra vez triunfó. Guardia, escucha, esta es también tu lucha. Guardia, escucha, esta es también tu lucha. Guardia, escucha, esta es también tu lucha. Gracias por atendernos. Hasta aquí lo más importante de la información desde Ambato y Tungurahua para el centro del Ecuador. La satisfacción de haber estado con ustedes informándoles objetivamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Será hasta la próxima jornada. Felicidades a todos.